Vamos a comenzar. Hoy vamos a dar inicio con el primer mandamiento. Estamos entonces en el libro de Éxodo capítulo 20. Vamos a tomar en cuenta desde el primer versículo hasta el versículo 17. Todo este tiempo que nos quede de estudiar, esto va a ser la porción de la palabra en la cual vamos a estar analizando. También puedes buscar más adelante, porque los 10 mandamientos no solamente están en el libro de Éxodo capítulo 20, sino en el libro de Deuteronomio. Ahorita no tengo la cita, pero allí también puedes encontrar y puedes hacer comparaciones de lo que está escrito con respecto a los 10 mandamientos. Estos han sido llamados o denominados como el decálogo, como la ley moral o como los 10 mandamientos, y han sido así y fueron declarados al pueblo de Dios en el monte Sinaí y de la misma boca de Dios. Si ustedes leen antes, versículos anteriores a la descripción de los 10 mandamientos, se narra un protocolo que se tenía que hacer para que el pueblo de Dios estuviera delante de él en el monte Sinaí. Subieron al monte Moisés, Aarón y sus hijos, y desde ahí se comienza a dar la palabra de Dios. Él cita su ley, él cita aquello que quería que sus hijos, su pueblo, viviera. Entonces, esto va a ser lo que vamos a estar analizando en este tiempo. Y estas 10 palabras, porque así hay una traducción que dice que son 10 palabras, pero en fin, son los 10 mandamientos. Creo que han sido reconocidos alrededor de muchos, no lo sabemos, aunque sea mal, pero allí hay algo como que, saben que existen los 10 mandamientos. Y esta ley es muy reconocida. ¿Por qué? Porque Dios mismo dijo que este sería un sello distintivo para su pueblo, y eso lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículos 5 al 8. Dice así: miren, yo les he enseñado los estatutos y decretos que el Señor mi Dios me mandó enseñarles, para que los cumplan en la tierra en la cual van a entrar para tomar posesión de ella. Cumplan con ellos, pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, este es un pueblo sabio y entendido, es una gran nación. Porque ¿dónde hay una gran nación cuyos dioses estén tan cerca de ellos como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios en todo lo que le pedimos? ¿Y dónde hay una gran nación cuyos estatutos y juicios sean justos, como lo es toda esta ley que hoy les expongo? Esta narración que está haciendo Moisés, lo que les está diciendo, quiero que ustedes noten que del versículo 6 hay una frase que a mí me impacta mucho, y es que dice que por causa de las leyes, de los mandamientos, de los estatutos que Dios le dio al pueblo de Dios, ellos iban a ser reconocidos en la tierra como un pueblo sabio y un pueblo entendido y una gran nación. Pero también en el versículo 8 les dice: ¿y dónde hay una gran nación cuyos estatutos y juicios sean justos? Eso quiere decir que alrededor de ellos habían también leyes. Otros pueblos tenían sus leyes, pero no había y no existía tal justicia como la que Dios les había entregado al pueblo, a su pueblo. Ahora, quiero que entendamos todos que estos mandamientos no han quedado abrogados, no han sido anulados por nada, por ninguna razón. Y es precisamente porque, si ustedes leen el Salmo 19, ahí expresa, me encanta mucho ese salmo, y dice: la ley de Jehová es perfecta. Y algo que es perfecto realmente no requiere de un cambio, porque está bien, no hay más que agregarle, no hay más que añadirle. Por lo tanto, esta ley que el Señor prescribió, que citó y que ordenó
a su pueblo, principalmente al pueblo de Israel en su tiempo, ahora nosotros los creyentes, los que nos llamamos cristianos, también debemos de seguir esta lista de instrucciones, de indicaciones que dio el Señor nuestro Dios. Entonces, quiero que para empezar demos una descripción formal de lo que es Dios o dioses. En una primera instancia quiero que ustedes, pues obviamente saben que alrededor de las culturas, en los pueblos, en las naciones, existen diversos dioses o divinidades que han adorado a aquellas personas. ¿Y cómo los podemos describir? Primeramente vamos a hablar de que son un ser supremo, divino o mitológico que tienen otras religiones en el mundo. Hablamos de aquí en México se tiene la adoración a diversos vírgenes o santos. No quiero meterme mucho en ello, pero los que sabemos reconocemos que es incorrecto ese tipo de adoración, pero hay otras naciones como los pueblos del oriente que adoran a Alá. Los musulmanes son muy reconocidos por esa adoración. En los países como India tienen, sé que son más de 100,000 dioses los que ellos tienen. Entonces, las personas quieren creer en algo que es mucho mayor que ellos, que tienen poder ilimitado y que puede ofrecerles favores. Esa es en una primera instancia. Si tú has caído en adorar ídolos, te recomiendo que leas la Biblia, te recomiendo que leas la palabra del Señor. En ella te vas a encontrar muchos lineamientos, muchas enseñanzas y muchas historias que te van a contradecir totalmente la adoración a los ídolos y que te van a llevar al Dios verdadero. Ahora, la concepción que tenemos ahora, o que deberíamos de tener nosotros como creyentes, es que un Dios es todo aquel o aquello, puede ser también una cosa, que tome el primer lugar de nuestro corazón, y este lugar solamente le corresponde a Dios. Sin embargo, hay objetos, hay personas, hay relaciones, hay metas que se llegan a interponer entre el lugar que solamente debería ser dedicado al Señor. Entonces eso también se constituye para nosotros un Dios, eso también se constituye para nosotros idolatría. En el tiempo en el que Dios les da al pueblo de Israel los mandamientos, alrededor de ellos habían diversos dioses. De hecho, ellos venían de vivir una esclavitud en Egipto, y ahí donde ellos estaban habían diversos dioses. Lo primero que Él les dice es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque sabía que ellos iban a toparse con esas cosas, y al principio podían parecer maravillosos, podía ser perturbador incluso, pero podía despertar una curiosidad en ellos que los llevara a caer en la adoración a falsos dioses. Y tengo aquí una lista de dioses los cuales el pueblo de Dios tristemente se cayó en la idolatría. Tenemos a Baal Peor. Este era un dios de la lluvia, de la fertilidad y del trueno. Era un dios al que se le tenía que tener temor, pero que también ellos sabían supuestamente de que les iba a dar abundancia, y por eso los otros pueblos al principio lo adoraban. También tenemos a la diosa Acera o Astarot, y esta tenía que ver con la fertilidad y con el amor sexual. Hay otro dios que ellos también adoraban alrededor, y era Quemos, y Quemos era un dios destructor. También se le llamaba como domador o el dios pez. Y finalmente tengo otro que se llama Milcom o Moloch. Cuando leemos
el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, y también leemos los libros históricos, podemos darnos cuenta qué tipo de dioses habían en ese momento. Y aunque sí eran imágenes, el final por lo cual los adoraban era por un deseo de la carne, era por satisfacer los propios deseos de ellos, por pedir protección, por pedir cuidado. Hay un evento en la Biblia, un tiempo de hecho, en el libro de Segundo de Crónicas, está Segundo de Crónicas, capítulo 33. Allí es el tiempo de mayor perversión del pueblo de Israel con un rey que se llamaba Manasés. Manasés incluso metió dentro del mismo templo consagrado para Dios ídolos y hubo prostitución religiosa. Entonces el pueblo de Dios sí cayó en este pecado, porque después de esto vamos a analizar cuál era la razón por la que ellos se desviaron. Si tenían un Dios poderoso, si habían visto los milagros, las señales, las cosas maravillosas que nadie más puede hacer, que ni tú ni yo podríamos igualar, porque eso solo es capaz de hacerlo Dios, el Dios verdadero. Entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 33, tiene la descripción de lo que este rey hizo. Segunda de Crónicas 33, versículos del 1 al 9. Dice: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Quiero que se observen, él estableció la idolatría en el mismo lugar donde se tenía que adorar a Dios. En ese tiempo, todo el sistema de adoración que tenía el pueblo de Dios fue cancelado, fue cambiado para el culto a otros dioses. Continúo la lectura y dice: edificó asimismo altares, y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones, y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Israel pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Esta es una narración que quería hacerles, porque sí cayeron en la idolatría. Eso quiere decir que si nos cedemos a nuestros deseos, si cedemos a querer cumplir solo cosas por costumbre, podemos caer en el hecho de buscar adorar a otro Dios que no sea Dios. Pero, ¿quién es Dios? Quiero leerles unos versículos bíblicos, aquí los tengo escritos, y hablan y describen quién es Dios. Antes quiero decirles que hay un solo Dios, único y verdadero, que se reveló como el yo soy, el que soy, en Éxodo 3:14, y que existe eternamente por sí mismo. O sea que Dios no es creado, Él es espíritu infinito, eterno e inescrutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. No podemos entender todo eso
O sea que Él es mucho más grande y mucho más alto que nosotros en todas estas cosas. Y Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por eso decimos que hay uno solo. Aunque hablamos de una Trinidad, a lo cual no me voy a meter tampoco, pero Él es el Dios único, solamente hay uno. También Isaías 40:28 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Él creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Esto confirma que Él es más alto que nosotros y que Él es mucho más que nosotros. Por eso es que a veces pensamos que Dios hace cosas que no entendemos, pero es porque Él es así. Él es más grande que nosotros, su amor es más grande que nosotros, su misericordia es más grande que nosotros. Por lo tanto, aquí tenemos una explicación para ello. También hay otra cita bíblica que dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Él está diciendo que no hay nadie más. Por lo tanto, cuando tú te refieres a otro Dios, te estás refiriendo a nada, porque no existen, no son reales. Pero esa no es la única adoración a la que usualmente caemos. A veces, como les decía antes, adoramos a cosas, adoramos objetos, y al final a lo que llegamos a, cuando vemos la raíz o la razón por la cual estamos poniéndolo en primer lugar, es para satisfacer un deseo. Y finalmente Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren, afirmando que Dios es espíritu, no es una persona, no tiene forma de carne. Se hizo carne, sí, pero no es carne. Él es espíritu, por lo tanto Él puede estar en todos lados. Y bueno, esto es para hablar de Dios, el Dios que habló en este momento que estamos estudiando, en este momento que estamos analizando. Este Dios así, con su sabiduría, con su bondad, con su justicia, el eterno. Este es el Dios que les estaba hablando ahí en ese monte, en Éxodo 20. Y su ordenanza era explícitamente no tener otro Dios aparte de Él. Pero en el versículo 2, antes de que comience a dictar los 10 mandamientos, Él dice así: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Entonces, Él ya se les había revelado como un Señor. Si saben un poco de la historia del pueblo de Dios, ustedes se van a dar cuenta que ellos fueron rescatados porque vivían bajo esclavitud. Pero Dios mandó una serie de plagas donde manifestó su poder, donde manifestó sus obras. Y allí ellos podían afirmar que el Dios al que estaban adorando era todopoderoso. No había pasado mucho tiempo de que prescribiera los 10 mandamientos y los había salvado, porque el pueblo de Egipto salió y lo persiguió porque según el rey reaccionó. Y en el momento en que prácticamente se encontraban perdidos, Dios lo que hace es abrirles el mar. Ellos lo ven, miran con sus ojos como Dios abre el mar, como ellos pasan, pero también miraron cuando el mar cayó sobre aquellos que los perseguían. Y nunca más volvieron a ver a aquellos que los habían humillado tanto, que los habían despreciado tanto, que los habían oprimido tanto. Nunca jamás pudieron verlos. Entonces Dios les había dado tantas pruebas de que Él era todopoderoso. En el desierto les ponía una columna de nube en el día,
y en la noche les daba una columna de fuego que los guardaba, que les daba una señal de que Dios estaba allí con ellos. Todos los días Él les mandaba el maná, excepto el día de reposo. Pero de ahí en fuera, cada día ellos recibían su alimento diario. Cuando les hacía falta el agua, Él sacaba el agua de una roca y ellos podían tener esa agua. Cuando vieron que las aguas estaban amargas, Dios hizo un milagro, utilizó unas raíces, le echaron allí y las aguas se volvieron dulces, se volvieron tomables. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Dios se manifestó a ellos y por eso antes de dictarle cualquier otra cosa les dice: hey, yo soy Dios, yo soy aquel que te rescató, yo soy aquel que te salvó. Y ahora, por amor, ellos debían entender que era por amor. Tú me debes obediencia a mí, no te vas a buscar a ningún otro Dios porque ya no lo deberías hacer. Si yo te suplo todas tus necesidades y porque yo debo ser tu todo para ti. Y hoy por hoy nosotros somos rescatados de una condenación eterna. Ustedes y yo sabemos de que merecíamos el infierno porque pecamos. Entonces el pecado nos separa de Dios. También somos librados de la esclavitud, y no una esclavitud donde te estás sometida, de que alguien te dice: a ver, me vas a hacer esto todo el tiempo y no te voy a pagar nada. No es ese tipo de esclavitud, sino es una esclavitud que tenemos a veces hacia vicios, hacia relaciones impropias, algunos le llaman relaciones tóxicas, hacia el pecado, hacia deseos carnales. Somos llamados hacia un lugar al que no merecemos, ¿sabes? Porque somos llamados a estar cerca de Dios y cerca de Jesús en el cielo. Esto es lo que Él nos permite. Esto es lo que Él te está diciendo antes de prescribirte o dictarte una orden. Yo soy tu Dios. Yo soy aquel que te ama. Yo soy aquel que quiere llenar todo el vacío de tu corazón. Porque yo sé que sin Dios todo el mundo no está completo. Y a veces buscamos completar eso con otras cosas que precisamente se vuelven dioses para nosotros. Y entonces quedamos en el pecado de la idolatría. Pero Dios, antes de decirles: no hagas esto, les dice: yo soy tu Dios. Yo hice todo esto por ti. Ahora te corresponde amarme y seguirme solamente a mí. Y como les digo, hago una comparación del rescate del pueblo de Israel con nuestro rescate. Jesús pagó en la cruz y murió de una manera vergonzosa. Morir en una muerte de cruz era lo peor que le podía pasar a alguien. Por el sufrimiento, pero también por la vergüenza, por la deshonra. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Dios hizo grandes cosas y por eso por un tiempo siguieron sus ordenanzas y sus estatutos. Pero ahora sus leyes, ¿sí me entiendes? Es obedecer un mandato, obedecer una orden. Pero el milagro de Jesús fue su muerte. El milagro de Jesús fue que nos rescató, pero eso no fue con un acto grandioso, sino el milagro de Jesús fue por su humillación. Fue porque Él nos dio honra a nosotros, pero Él fue deshonrado. Nos dio una exaltación a nosotros, pero Él fue humillado. Y por eso muchas veces no valoramos y decimos: es que Dios no hace algo grandioso por mí. Claro que Dios hace cosas muy buenas por ti. Y lo primero que Él hizo fue dar a su único hijo en rescate por nosotros. Y no lo merecíamos. No merecíamos ser perdonados, no merecíamos ser liberados del mal. Sin embargo, Él dio a su Hijo Jesús por nosotros. Entonces, ya que Él estableció esto, al pueblo de Dios se lo dijo por sus maravillas, y a nosotros hoy nos lo dicen en este tiempo, que sí es diferente. Ahora Él nos dice en este tiempo: oye, yo soy tu Dios, yo te rescaté, yo morí en la cruz. Ahora tú ya no tienes que padecer esa muerte, no tienes que ser avergonzado. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios.
Por eso te dice, no tengas otro Dios aparte de mí. Por eso Él te está diciendo, no ames más el dinero. Por eso Él te dice, no ames más a tu familia. Por eso Él te dice, no ames más a tu pareja. No ames más vivir alocadamente o desenfrenadamente. No ames más tus metas. No es malo tenerlas. Pero cuando ello ocupa nuestro primer lugar, nuestra mente, es lo primero que hacemos, o estar afanados en la casa. Cuando eso ocupa el lugar de Dios, entonces estamos cayendo en este pecado de idolatría y estamos faltando al primer mandamiento. Y ¿sabes qué? El pueblo de Dios era sido idolatrar, o sea, era constantemente caía en idolatría. Eso es muy triste. Pero ¿por cuál es esa razón? Estábamos analizando esto, yo, mi hermana, juntamente conmigo, y caímos en una conclusión. Y dijimos que esos dioses complacían los deseos que ellos tenían. Y las negativas que les daban eran, para ellos, no eran tan malas como las negativas que Dios le daba, y no es porque Dios sea malo, sino porque no complacía sus deseos. Y un ejemplo que veo casi religiones de ese tiempo, pero también de ahora, es que complacían los deleites de ellos, porque una ofrenda que le daban a un dios de esos tenía que ver con actos sexuales, con perversión, tenía que ver con satisfacer un deseo propio de ellos, y así supuestamente les estaban dando una ofrenda a esos dioses. Entonces era porque estaban complacidos. Al final, a quien realmente quieres satisfacer es a ti mismo, por medio de esos dioses que tú te pones delante de ti. Por eso también ten cuidado de no ponerte a ti mismo como el supremo en tu vida, el más grande en tu vida, porque el más grande debería ser Dios en tu vida. Ahora, ¿por qué Dios ordena esto? Porque Dios dice, no tengas otro Dios aparte de mí. ¿Sabes qué? Él es un Dios celoso. Éxodo 30:14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y no es un celo tóxico, sino es un celo que es de un amor y una devoción tanta a su creación y a nosotros los hombres, a su imagen y semejanza, que por lo tanto Él no quiere que nos privemos en otros deleites, que nos privemos en otros placeres, o que tengamos relaciones con otros dioses aparte de Él, porque Él es celoso. Y realmente no tenemos necesidad de tener otros, porque Él cubre todo. Es el creador de los cielos. Él es tu Dios proveedor. Él es tu Dios que te sana. Él es el Dios que ve. Él es el Dios que puede llenarte por completo, todo tu ser, todo quien tú eres. Yo sé que a veces te hace sentir como que sientes un vacío y estás logrando tus metas y te has esforzado tanto, pero no has llegado a sentir esa total satisfacción en tu corazón, y es porque te falta Dios, porque te falta poner a Dios en primer lugar. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que no hay que adorar a otras cosas? El salmista lo sabía. En el Salmo 115, él describe: los dioses que ustedes tienen manos, pero no pueden palpar, tienen ojos, pero no pueden ver, tienen oídos, mas no pueden escuchar. Pero ¿sabes qué más sucede? Que todos los que adoran ese tipo de dioses y todos los que confían en ellos tendrán el mismo final. Y quiero ponerte un ejemplo. Cuando uno pone el amor en el dinero, podrás tener un muro, podrás tener por un momento según el proverbio, dice que el rico tiene su ciudad fortificada, su lugar fuerte, su casa en las riquezas. Pero ¿sabes qué? Esas riquezas se acaban.
Jesús dijo que no pongáis sus ojos en los tesoros que puedas hacer aquí en los cielos, donde es corruptible, donde se te puede acabar, donde el ladrón te puede robar, donde puedes perderlo todo en un segundo. Y pusiste tu amor y tu devoción hacia el dinero, pero se cumple lo que dice el Salmo. Al final, todos los que confían en ellos tienen su mismo final. Y ese final es que se vuelven nada. Lo siento, te lo tengo que decir. Pero si no tenemos a Dios en nuestra vida y no lo tenemos como prioridad, siempre te vas a sentir triste, siempre te vas a sentir con bajones continuos en tu vida. Siempre vas a sentir como que te hace falta algo. Y es que sí, te hace falta Dios. Y estos dioses al final siempre pasan su factura. Abatimiento, confusión, ansiedad o muerte en el peor de los casos. Y te tengo una pregunta. ¿Por qué vamos a adorar a quien no puede solucionar y llenar el vacío de tu corazón cuando ya hay alguien que lo quiere hacer? ¿Por qué vas a buscar pagar una cuenta con otra cosa cuando ya Dios te da todo y sin reservas? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué vivir así? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pagó por sus pecados, porque cayeron tanto en este error que lo que obtuvieron fue ser dispersados, ser prácticamente eliminados, y solo por la promesa y por todo lo que tenía que venir a hacer Jesús no desaparecieron, porque si desaparecía el pueblo de Dios, desaparecía la oportunidad de salvación para todas las personas. Por eso no pudieron ser exterminados. Pero Dios sí les dio un castigo. Todo pecado tiene una consecuencia, y la idolatría tiene consecuencias terribles. Yo quiero que te preguntes, ¿qué es lo primero que tienes en tu corazón? Analízalo. A veces decimos que Dios es primero, pero nuestras acciones no concuerdan con lo que decimos. Por eso te invito a que hoy le pidas perdón a Dios si has puesto otras cosas en primer lugar, y si tú habías adorado otras cosas y hoy te das cuenta que son nada. Te invito a que repitas esta oración y pidas que Jesús entre en tu corazón, y entonces Él se volverá tu Dios, y sé que vas a vivir una vida diferente. No te prometo ausencia de problemas, jamás te lo diría porque sería una mentira, pero lo que sí te puedo decir es que Dios es más grande que todo, incluso que los problemas. Por eso te invito a que vivas esta travesía de caminar con Dios.